Estoy con el señor Luis Carlos Barreto Bolaños, de 87 años. Él es mi señor abuelo y le voy a realizar las siguientes preguntas. Abuelo, ¿en qué barrio vivió la mayor parte de su infancia? Nosotros llegamos a Terrón, Colorado, en el año 1947. Recuerdo tanto que en el año 48 iba allá con el almuercito de mi papá, allá por el Granada, cuando escuché la muerte de Gaitán. Y yo me quedé sorprendido de la muerte de Gaitán y eso comenzó la bulla de Colombia, la más cosa estrambótica, que comenzaron a sonar pólvora y muertos y eso se volvió, eso fue una bomba, pues, horrible. Abuelo, ¿qué recuerdos tiene de su infancia? Vean, en la infancia el día, a partir del año 40, a ver, le digo 48, más o menos el 40, sí, 48 al 50, yo recuerdo que yo comencé, porque los tíos míos, Jorge Barreto y Luis Carlos Barreto, un tío también, ellos eran músicos. Que yo, se me fue la música, como dice, por las venas, y yo llegué a mi papá, y mi papá, cómprame un tiplecito, y me lo compró, le costó como 20 o 30 centavos o 40, un tiplecito. Y con eso aprendí a tocar y después le pedí la guitarrita y comencé a tocar guitarra. Y a los 10 años yo era un músico de tiempo completo. Yo le enseñaba al tío mío, que era el que me enseñaba a mí, ya le enseñaba yo a él. Tocaba pasillos como Esperanza, Valle del Cauca, Échale Candela al Monte, Mi Buenaventura, la Cucaracha, Los Novios, y disquitos que eran de esa época. Eh, ¿Recuerda algún juego en especial que solía jugar en las calles del barrio? Pues ya, lo que más jugamos allá, que ese era como el juego tradicional, era la lleva y el escondido. Que cogíamos y hacíamos nos reuníamos pues 10, 12, 15 muchachos y la mitad contra la otra mitad. Entonces hacían una parte a una distancia y decían, cuando digan 1, 2, 3, nosotros salimos a perseguirlo a ustedes, a pegarle la lleva. Y todo el que le pegamos la lleva se va a parar al poste. Cuando cogíamos al último, quedaban todos allá. Los que quedaban libres llegaban, si alcanzaban a llegar donde están los que están en el poste, porque la habíamos agarrado, le pegaban en el hombro y quedaba libre. Entonces ese jueguito era así, libre y agarrado, hasta que nos quedamos cansados. Pero era corretear como unos, parecíamos unos chivos corriendo. Virgen Santísima, eso era la felicidad de nosotros, correr, y de noche todavía. Nos metíamos por los solares, no respetábamos solares por no dejarnos coger. ¿Ah? Abuelo, ¿los juegos tradicionales eran muy importantes para los niños de su época? Pues lo que ocurre, tal vez no por la época, sino pues, ¿qué le puedo decir? La infancia era como tan diferente a la de hoy en día, porque era una infancia como, digámoslo, sana, porque en esa época, como no había el teléfono, ni nada de esas cosas, ni se oía hablar de la marihuana, ni del vicio, y entonces allá cuando decían, ay, ese es el muchacho que está allá, es de unos amigos que son marihuaneros, y nosotros les teníamos miedo a esa gente que decían que jugaban marihuana, parecían unos enemigos de tiempo completo, le teníamos un pavor horrible, pero la vida esta de la juventud era muy sana, de todos ellos. ¿Usted llegó a formar amistades por medio del juego durante su infancia? Amistad, ¿qué le contara yo? En Terrón Colorado, por el asunto de las guitarras, como los tíos míos eran mayores y yo era el cutismo, como se dice, yo con esa voz que tenía, ay no, pues Miguel Acevedo Mejía se quedaba chico ante mí. Entonces ellos me conseguían mucho a mí para llevarme a las fiestecitas que hacen, que el bautizo, que el compadre me invitó, que el sancocho de gallina, entonces me invitaron a mí para que yo cantara. Entonces, como yo manejaba muy bien la guitarra, entonces ellos no me soltaban a mí. Fiesta que ellos se iban, fiesta que me llevan. Decían, Marquitos, préstanos a Luis Carlos porque nos vamos a dar una tocatica allá arriba de los compadres, que ya lo traemos, y llegamos al otro día a las 6 de la mañana. ¿Qué diferencias puede notar en los juegos que antes habían en su infancia y en los juegos que practican los niños de ahora? Pues vean, los juegos que hay hoy en día, que yo no,
como le digo yo a nadie he visto jugando zumbambico, trompo, la lleva, cojín de guerra. Es que yo dijera, ve, ese juego lo practicamos nosotros. A nadie los niños. Pues. Todos los niños no hacen sino la bicicletica y el teléfono. El único deporte que yo les doy a ellos es montar en la bicicletica. Que ahí en el parque pues uno ve y salen con los niños en la bicicletica. Y es el único deporte que ellos practican. Y hay unos niños que ya a estas alturas de la vida ya manejan el patín también muy bien, lo manejan ya. Yo no sé cómo lo han aprendido, pero lo manejan. Unas niñitas que corren en esos aparaticos que da miedo. La nieta mía Valentina Sarita, ella no pudo aprender con los patines, se pegó unos golpes horribles y no pudo aprender el patín. Lo mismo la bicicleta, tampoco aprendió a montar bicicleta. Pero esos juegos del pasado a los del presente, no quedó ninguno. El de la bicicleta, el de la cometa, ¿qué otro más? Y tal vez el de las muñecas de las niñas, porque no hay más deportes de juegos así. Que uno recuerde, como los que yo recuerdo de los patines y la lleva, el trompo, el cojín de guerra, el escondido, eso no se volvió a ver, murió. ¿Qué opina del cambio que han habido en los juegos tradicionales a través del tiempo? Yo me pongo a ver que hoy en día, a partir de, no recuerdo la época en que salió el teléfono, que eso hace que, como a partir del año 80, ¿no? Más o menos. Porque cuando usaban las panelas, los duros, como se decían, eran panelas, en esa época todavía no existía el teléfono. Y yo creo que a partir ya del 80 para acá, cuando comenzaron a ingresar los teléfonos, después de las panelas que usaban los duros, entró el área del teléfono. Los niños no eran todavía cucos en esa vaina porque pues era más los adultos los que usaban el teléfono, que cuando salía el teléfono, pues ya los adultos comenzaban a usarlo, a desenvolverse con él y a comunicarse. Y entonces se volvió eso como el pan de cada día. Todo el mundo era el teléfono. Y ya con el tiempo, yo digo que a partir de que sería el 90 o el 2000, ya todos los niños también comenzaron a darles teléfonos con los muñequitos y toda esa vaina. Y eso se volvió una cosa de tradición. Mire que uno ve a la mamá con el niñito que lo lleva en los brazos y le pone el teléfono y él le hunde el dedito así y él ve cositas allí y él es feliz hundiendo las teclas ahí porque él ve muñequitos y ve cosas así. Entonces, imagínense, desde chicos ya el niño ya está con la tecnología en la cabeza, imagínense. Entonces, ya son juegos que, por ejemplo, una niña ya no coge muñecas, coge el teléfono. Sí, es verdad. ¿Ah? Entonces, imagínense el cambio tan brusco que puede decir. O la era del tiempo, porque qué más se puede decir, la era del tiempo que va avanzando, entonces todo va cambiando. Bueno, abuelo, muchas gracias. ¿Eso es todo? Eso es todo. Para servirte aquí y en cualquier parte. Muchas gracias, abuelo, Bueno, por ojalá colaborarme que les con las encante preguntas. la historia que les he contado. Bueno, abuelo, Sí, muchas gracias. Lo devolvimos ya como 35, 40 Sí. años. Muchas gracias, abuelo.